Mayo, está abierto el plazo de solicitud de admisión para cursar estudios de alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca. Con ese motivo, hablamos hoy con Jesús Fernández González, profesional de reconocido prestigio en la enseñanza de idiomas. Buenos días, Jesús. Gracias por atendernos a esta hora tan temprana, porque para ti son las 7:30 de la mañana. Pues sí, está amaneciendo poco porque está muy nublado hoy aquí en Washington. Muchísimas gracias a vosotras dos por la oportunidad de hablar a vuestros alumnos y a vuestros futuros alumnos. Ojalá que se matriculen muchos. Eso esperamos. Jesús Fernández es licenciado en Filología Hispánica e Inglesa por la Universidad de Salamanca, de la que es profesor, y donde ha impartido la asignatura de Lingüística, aunque comenzaste tu carrera en secundaria, tengo entendido, ¿no, Jesús? Pues sí, cuando yo acabé la carrera hice las oposiciones de secundaria, estuve trabajando un par de años en Madrid y un par de años en Laredo. Y creo que fue muy buena mili. La verdad es que, aunque eran tiempos duros, no tan duros como ahora, porque yo creo que ahora con las redes sociales es todo más complicado, aprendí mucho y me ha servido mucho en años posteriores, sí. Estupendo, buen comienzo. También estás vinculado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Creo que has participado en varios másteres en distintas universidades, no solo la Universidad de Salamanca, y también has sido agregado y consejero de educación en el Reino Unido y desde el 2020 estás en la Embajada de España en Washington como consejero de educación, ¿no? ¿Qué tal la Pues, experiencia? pues muy bien, empezando por el español como lengua extranjera, la verdad es que he dado muchísimas clases de español como lengua extranjera, tanto en Salamanca como en Estados Unidos. Y la verdad es que es una experiencia estupenda. Los alumnos suelen ser muy buenos. Cristina podrá dar fe de ello. Están muy motivados, aunque a veces te ponen en aprietos, te preguntan cosas que no sabes. Pero también parte de mi vida profesional ha sido en la administración, en el exterior. Estuve en Nueva York, estuve en Londres, ahora estoy en Washington. Es un trabajo muy exigente porque manejas en fin, mucho personal en fin, es complicado, pero también tiene grandes satisfacciones. Por daros un pequeñito ejemplo, este año hemos reclutado 8.500 auxiliares de conversación americanos que van a ir a las escuelas, a los institutos, bueno, probablemente es para muchos niños y jóvenes el primer nativo que ven, quizá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso de poder mandar a tantos auxiliares de conversación americanos, pues lo considero en fin, un logro importante y nos da mucha satisfacción, la verdad. A ver si nos llega alguno aquí a la Escuela de Idiomas de Salamanca, que llevamos años sin auxiliares de conversación en inglés, te lo creerás. Pues Pero es, la verdad es que no será por falta de auxiliares en Estados Unidos. Ya digo que 8.500 no es un número pequeño. no lo es, pues a ver si lo notamos. Eh, Jesús, también tienes una faceta de investigador, ¿no? Pues sí, la verdad es que mi vida profesional ha sido un poco la enseñanza, la administración, pero también la curiosidad intelectual, ¿no? Mm. Y para mí el tema, siempre lo digo cuando hablo, el tema que más me fascina en mi ámbito es cómo los niños adquieren sus lenguas maternas con tanta facilidad y a nosotros, como decía Churchill, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque para los adultos es tan complicado, ¿no? Y a Mm. eso he dedicado buena parte de mi trabajo, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Quería antes de nada darte la enhorabuena. Creo que acabas de recibir recientemente una distinción como Honorary Fellow de la Ujú, ujú. Asociación Americana de Profesores de Español y de Portugués, ¿no? Pues así es, la verdad es que esta asociación, que es bueno, la más grande de profesores de español y portugués en el mundo, claro, porque Estados Unidos es un Sí. país muy grande y que se remonta, creo que a principios del siglo XX, pues ha tenido la generosidad de agradecer el trabajo que no yo, sino todo mi equipo hace aquí en Estados Unidos, y la verdad es que, bueno, pues que es un detalle que se acuerden de uno, aunque sea ahora que me voy a ir, pero la verdad es que estoy muy orgulloso y muy honrado por ese premio, sí, lo agradezco mucho. Más vale tarde que nunca, Más ¿verdad? vale tarde que nunca. Oye, cuéntanos, ¿cuántos idiomas hablas tú, Jesús? Pues pocos. La verdad es que cuando uno se mueve en el mundo y ve la cantidad de idiomas que habla cualquiera aquí en sitios muy multiculturales como en los que yo he estado, como Nueva York, Washington y Londres, yo hablo español, obviamente, inglés, que aprendí bueno, desde la escuela primaria realmente, y alemán por razones familiares. Así que son tres.
Bueno, dicen que el alemán no es un idioma, que es una venganza. No sé si eso cuenta como punto doble, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ahora, en fin, mirando hacia atrás, me hubiera gustado aprender muchos más. De hecho, me hubiera gustado aprender todos. Todos es imposible. Y me Ujú. hubiera gustado, y bueno, a lo mejor lo hago, aprender idiomas no próximos, por así decirlo. Realmente la tendencia, lógicamente, es aprender inglés, francés, italiano, alemán, portugués, pero tendría curiosidad por aprender idiomas, bueno, como creo que en la Escuela de Idiomas de Jesús Maestro en Madrid enseñan, que enseñan, bueno, ruso, suajili, de eso tendría curiosidad. Y la verdad es que no los hablo, pero sé muchas cosas de ellos. Como profesor de lingüística general, Ujú. aunque no lo hables, pues sabes la cantidad de cosas distintas que hay en los idiomas y si queréis luego entramos en ello. Las cosas tan raras que pueden tener los idiomas y que ni nos imaginamos. Sí, esa es una buena idea porque también uno de los propósitos de esta entrevista es pues promover el aprendizaje de idiomas, que vean nuestros alumnos primero que estudiar en la universidad hispánicas o inglés tiene otras vías que no es simplemente dar clase en secundaria y que hay muchas opciones y que bueno que se animen, que también hay futuro en ello, ¿no? Dijéramos. Bueno, y desde el punto de vista profesional, ya con saber un idioma no es suficiente, ¿eh? Claro. Antes en España pensábamos si sabes inglés, pues ya está. Es verdad que es la lengua franca, que es la lengua que habla mucha gente, no tanta como se cree, pero mucha gente sí. Pero hoy si quieres competir tienes que hablar tres, cuatro, te diría que hasta cinco idiomas en diferentes niveles, claro, pero si Sí. no, en puestos internacionales lo tienes muy difícil y en España también. Hace poco venía aquí a la embajada un chico que es policía nacional, que quería venirse al exterior y el consejo que le di es, pues ya estás aprendiendo idiomas. Si sabes árabe, por ejemplo, vas a tener muchísimas oportunidades de tener puestos en el exterior en la policía. Si sabes Claro. inglés, hay miles de personas en la policía que saben inglés. Oye, y hablando de estudiar un idioma, ¿qué es para ti dominar un idioma? Bueno, son cosas distintas estudiar y dominar. Dominar un idioma es muy difícil. Sí. Dominar un idioma, voy a ponerlo para que, en fin, vuestros estudiantes o futuros estudiantes lo vean, lo voy a cuantificar. Aprender un idioma es aprender decenas de miles de palabras, que cuesta mucho. Es Ujú. aprender centenares de miles de combinaciones de palabras, lo que se llama en nuestro argot colocaciones, que es nosotros pues damos un paseo, pero los italianos lo hacen, ¿no? Por ejemplo. Es Ujú. aprender combinaciones sintácticas diferentes. Es aprender a decir lo mismo de manera distinta. Por ejemplo, nosotros cuando pedimos un café decimos ponme un café o dame un café. Pero aquí dicen puedo tener un café o me gustaría tener un café. Pues eso hay que aprender que se dice de manera distinta. Y hay que Ujú. aprender a coger el pensamiento y ponerlo en moldes diferentes. Por ejemplo, eh, yo tengo frío, pero un inglés está frío y un alemán dice a mí es frío. Entonces, todo esto es aprender un idioma y es mucho más complicado de lo que a veces la gente piensa, ¿no? Ujú. De manera que yo también les diría a los alumnos y a los futuros alumnos que aprender un idioma hay que divertirse, hay que pasarlo bien, pero hay que trabajar. Esto no es, en fin, respirar el aire de Washington y aprender inglés, respirar el aire de Salamanca y aprender español, eso no va así. No. Nadie aprende a tocar el piano o la guitarra así escuchando a los Beatles, o bueno, a los Beatles, fijaros de qué generación. No, hay que practicar un día, otro día, otro día, otro día, y eso la gente también debe tenerlo en cuenta. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, Cristina? Se lo decimos muy a menudo a nuestros alumnos y a lo mejor realmente, pues lo de dominar un idioma, ¿verdad? No es saberlo todo, sino comunicarse en la medida en lo que tú lo necesitas, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, dominarlo. Yo he trabajado mucho sobre los aprendices que llegan a nativos o casi nativos. Eso realmente es, bueno, pues es la élite, ¿no? Es como los grandes violinistas o pianistas. Pero también Ujú. es verdad que a veces en España nos quedamos en un nivel muy bajito. Y yo creo que entre el nativo o casi nativo y el nivel, lo que llamaban en español, los comediantes, los cómicos decían inglés medio, que era no saber nada. Hay un tramo de un dominio del idioma que lo puedes hablar con fluidez, con rapidez, con un cierto acento, con quizá algunos errores, pero de una manera cómoda para el interlocutor. Es decir, que el alemán, el austriaco, el francés, no tenga que estar haciendo un esfuerzo por entender, que eso resulta agotador. Sí, sí, y no tienes muchas posibilidades de éxito en sea lo que sea que quieres conseguir de ellos, está claro. Exacto,
exacto. ¿Y tú crees que es necesario visitar el país, perdón, cuyo idioma estás estudiando para realmente aprenderlo bien? Pues hay una palabra alemana que es Jein, que es sí y no, y te diría que, a ver, que sí y no por lo siguiente. Hay casos de gente que no ha salido nunca, son casos estudiados de gente que no ha salido nunca del país y que cuando se ha hablado con ellos resulta que lo hablaban muy bien, que lo habían trabajado muy bien. Y al igual hay casos de gente que se ha pasado 40 años en un país y no habla o habla muy, muy, muy mal. Entonces, no se trata solo de ir al país, sino de aprovechar la estancia. Yo creo que ahí los españoles y los americanos, que son, en fin, los dos pueblos que mejor conozco, están un poquito confundidos. Yo Mm, mando al niño a estudiar a Londres y ya está, ya me he gastado, no sé lo que costará ahora, pero vamos, un dineral seguro. ¿Y sí. cómo es que a mi niño lo han suspendido en el instituto? No lo puedo entender. Yo mando Mm, a mi hijo americano a estudiar español en Salamanca y resulta que cuando viene aquí saca una nota baja. No lo puedo entender. Pues es muy fácil de entender. Si no haces el esfuerzo mm, por aprovechar esa estancia, por ser un protagonista de la película y no un espectador, no hay mm. manera de aprenderlo. O sea, hay que ir con el, bueno, ahora con el móvil, ¿no? Y apuntando las cosas, fijándose cómo lo dicen, pidiendo a los extranjeros que te corrijan, porque los extranjeros no suelen corregir, vamos, los nativos, quiero decir, no suelen corregirte. Mm. Yo creo que antes de que la gente vaya al extranjero también hay que darle un cursillo de cómo aprovechar esa estancia, porque si Ya. no, vale, van a aprender vocabulario, claro, van a ver letreros, van a escuchar cosas, pero no van a volver bilingües como creen que van a volver, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, creo que está muy bien. O sea, hay cosas que solo aprendes estando en el extranjero, porque hay experiencias que solo tienes estando en el extranjero. Yo pongo el ejemplo de una vez que se me cayó un tornillo de una gafa y iba a la óptica diciendo, bueno, ¿y cómo digo yo que se me ha soltado el tornillo? Iba pensando en inglés. Y claro, siempre puedes decir que tengo un problema con el tornillo, pero vamos, eso no es... Y cuando llegué a la óptica, el chico que estaba allí dijo, it came off. Y dije, claro, eso, came off, ya está. Mm, Eso solo lo aprendes si se te cae un tornillo y vas a la óptica, ¿no? Cierto, cierto. No caes en ese momento en eso, ¿no? Va, eso es un fin, un caso quizá extremo, pero yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar la estancia y creo que la gente no es consciente de eso. Estamos totalmente de acuerdo porque lo vemos todos los días, efectivamente. Los casos que tú has mencionado también los hemos escuchado aquí. Eh, Uno de los propósitos de esta conversación es, como tú has dicho, animar a los ciudadanos, ¿no? A que vengan a la Escuela Oficial de Idiomas a aprender idiomas. ¿Cómo les animarías tú a los ciudadanos en general? Porque claro, hay estudiantes, hay profesionales, para que aprendan idiomas. ¿Cuáles son las ventajas que aporta? Bueno, lo primero es que les tiene que gustar. Yo no animaría a nadie que de por sí no le guste. Si no quieres aprender idiomas, no hay que obligar a nadie a que aprenda idiomas. Pero yo sí que creo que tiene muchas ventajas en muchos niveles. Primero, a nivel cognitivo, aprender un idioma ejercita la mente y te Efectivamente. saca del mundo pasivo de la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, es un buen ejercicio mental. Así como la gente va al gimnasio y dice, ¿por qué va al gimnasio? Bueno, por estar en forma y tal. Aprender un idioma es un ejercicio magnífico. Segundo, en un mundo cada vez más interconectado en el que la gente viaja mucho, aunque sea solo por turismo, uno solo aprecia a otros países si puede hablar con la gente en su idioma. Claro que yo puedo ir a Rusia y ver Rusia y ver el Kremlin y ver el Museo de San Petersburgo, por supuesto, pero no voy a entender realmente cómo es ese país si no hablo el idioma. Desde el punto de vista profesional, aunque luego seguramente hablamos de los temas de inteligencia artificial y demás, aprender no un idioma, sino varios idiomas ayuda muchísimo. Y no sé en qué lugar, si cuarto o quinto, y estoy seguro que en la escuela de idiomas es así, no como en mis tiempos cuando yo era niño, era joven, aprender un idioma puede ser muy divertido, es decir, exige esfuerzo, pero yo Sí. creo que los docentes de ahora no son como los que yo tenía hace 40 o 50 años, que bueno, que eran aburridísimos, pesadísimos y demás. Es decir, que saben hacer la clase interactiva, animada, práctica y real, y no te hacen traducir simplemente frases. Así que yo creo que hay montones de razones para aprender un idioma, seas quien seas. Y luego no hay edad tampoco para aprender idiomas. Dicen, no, es que ya soy mayor y como decía un amigo mío, el loro viejo no aprende a hablar. No, el loro viejo también aprende a hablar y a veces mejor que el niño. Depende de la ilusión, el entusiasmo y las ganas que le pongas, el esfuerzo que le pongas. Totalmente de acuerdo, ¿verdad, Cristina? Pues sí, hola, buenos días, Jesús. Perdón. Bueno, aquí ya casi buenas tardes. Yo le comentaba a Carmen cuando hablábamos de esta entrevista contigo, bueno, pues en secundaria, por ejemplo, la asignatura de inglés en concreto, pues es algo que muchas veces los chicos dicen
no le sirve para nada, ¿no? O sea, tú has dado un poco, pues eso, algunas ideas, ¿no? De por qué estudiar un idioma, pues para la gente ya que está pensando en ello, pero para los alumnos de secundaria que dicen, pero si yo no voy a viajar fuera de España, o sea, yo ya tengo claro lo que quiero hacer, ¿cómo les podemos convencer también? Porque a veces que la asignatura cuesta incluso venderles la moto ya, que es una asignatura obligatoria en secundaria. Bueno, Entonces, sí, yo creo que el ser humano de secundaria es un ser especialmente peculiar y más en estos tiempos. Ellos tienen otras preocupaciones, ¿no? Tienen las redes sociales, tienen los deportes, tienen las hormonas. Entonces, no ya estudiar inglés, estudiar matemáticas o historia es un tostón, ¿eh? ¿Por qué tengo yo que estudiar esto? Lo que pasa, y luego se dan cuenta cuando acaban los estudios, es que eh, yo tenía que haber estudiado inglés, yo tenía que haber estudiado más matemáticas, yo tenía que haber estudiado más historia. Entonces, es verdad que este argumento no suele funcionar mucho, es decir, me daréis la razón dentro de unos años y me la darán. Yo lo que creo es que hay que seducirlos. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en secundaria que tenía un par de alumnos que me venían con unas chaquetas de estas de cuero, de AC/DC, ¿qué tal? Yo, el mundo de los heavy no es un mundo que me haya traído mucho nunca. Y me venían con canciones de AC/DC, un grupo al que yo tampoco había escuchado nunca, ¿no? Y me abrieron un mundo que yo desconocía, porque las letras de las canciones de AC/DC, bueno, algunas son fantásticas. Pasa que a mí, en fin, me van a perdonar los seguidores del rock duro, la música me espanta, ¿no? Pero a través del rock duro y de las letras de AC/DC, bueno, yo conseguí seducir a esos dos estudiantes y hacerles ver, porque ellos tenían interés no por el idioma, no por el inglés, pero sí por el inglés que había en esas letras, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar maneras de seducirle y pueden ser a través de la música, pueden ser a través de, bueno, de redes sociales, pueden ser a través del cine, pueden ser a través del cómic. Y luego, claro, viene la parte que es más difícil. Seducir yo creo que es fácil o relativamente fácil, pero luego hay que hacerles ver que claro que hay que trabajar, que eso no solo es AC/DC, que también hay que estudiar los phrasal verbs y cosas así, ¿no? Ese es el mecanismo. Pero yo creo que ahí también hay otro problema que es de tipo más general y es la educación primaria y secundaria. Es decir, hemos convertido ya en mis tiempos las escuelas e institutos a veces en guarderías y yo creo que hay que convencer a la población, a los padres, a los chicos, que la educación es muy importante. Y creo que, y lo digo siempre, que la educación le importa a cada uno la de sus hijos, la de los demás no. Y mientras no nos importe a todos la educación de los demás, no vamos en fin, a mejorar la educación. Creo que hay que, en fin, promover más respeto hacia los docentes. También hay que hacer a los docentes más responsables, es decir, uno no puede ir a clase a repetir los apuntes año tras año. Y yo creo que eso requiere un cambio institucional muy grande que los partidos políticos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, o sea que ahí no hay color, no parecen tener mucho interés en abordar, sinceramente. Para mí ese es el problema. Creo que Y no sé estamos. si me he metido aquí en honduras muy filosóficas, pero No, a ver, es la realidad, y es lo que todos sentimos y a veces es lo que hace cundir el desánimo entre el profesorado, esa sensación que tú has dicho de que no le interesa a nadie el tema de la educación, hablando de todos los que son responsables de ella, ¿no? Aparte del y, profesor. y por poner el inglés, voy a poner un ejemplo. Bueno, lo primero es que se deberían aprender más idiomas en secundaria. Y de hecho, a mí a veces me suena extraño que niños que hacen o niñas que hacen inglés en el instituto tengan que ir a la escuela de idiomas. En realidad no haría falta para esa gente. La escuela de idiomas debería ser para otro público, pero bueno. Mm, Pero claro, si en el examen de PAU o de BAU o de con B y con V, porque ya le hemos puesto tantas siglas que uno no sabe, no hacemos un examen oral de inglés, ¿para qué claro, van los niños a aprender a hablar en inglés si no me van a examinar? exactamente. Entonces yo con sacar en la partecita, leer la comprensión lectora, que siempre es más fácil, y un Mm, poquito de gramática, entonces eso es absurdo. ¿Por qué no se hace el examen oral? Porque logísticamente es complicado. claro, Ya, bueno, es complicado, pero es que sí. el que quiera peces con perdón, que se moje el culo. O sea, es que no podemos conseguir gente bilingüe o que hable inglés. Y fijaos que todos los partidos, todos hablan del bilingüismo y demás. Sí, sí. Si no examinamos a los niños en la parte oral, que no van a, ellos mismos van a decir no tiene sentido, ¿no? Y van a ser los de familias más ricas o los de familias más pudientes los que van a mandar a sus hijos a colegios bilingües o van a mandar a sus hijos bueno, que hacen los reyes de España, ¿no? Mandan a sus hijas a colegios en Gales y demás. Bueno, Mm. no habría necesidad en principio de hacerlo, pero es que, en bueno, fin, perdona, sí. Jesús, es que al final el bilingüismo ha conseguido segregar mucho, o sea, porque que efectivamente al final
los alumnos que eligen el bilingüismo pues suelen ser mejores estudiantes y los que van peor, entonces al final ahí se nota mucho, ¿no? Está perjudicando mucho y además yo creo que es una piscina a la que han lanzado a muchos colegios e institutos, ya que se han visto un poco obligados, porque es que si no es un centro bilingüe, la gente no entiende por qué. Se quedan sin alumnos. Sí, y entonces, bueno, pues yo creo que se ha vendido mal el producto. Muy mal, y además los docentes, ha habido docentes a los que han empujado a enseñar bilingüe cuando ellos mismos vamos, tienen a lo mejor un B1 o un B2, que el B2, un B2 relativo, como llamo yo, porque claro, ahora ya o sea, hablamos de niveles del marco como si fueran marcos, y aquí, por ejemplo, para venir al exterior hay docentes que tienen un B2 y digo yo, pero a ti ¿quién te ha dado el B2? O sea, la tómbola de la caridad, porque esto no es un B2, esto no es... Entonces, si yo tengo que enseñar historia, yo recuerdo con pavor una vez que unos americanos fueron a la Universidad de Valencia. Ahí no debería haber dicho el nombre de la universidad, pero bueno, a una clase de una disciplina, y la profesora estaba dando, me acuerdo perfectamente, las integrales en inglés, y cuando llegaron los americanos la pobre entró en pánico. Se quedó clavada, ya no pudo seguir. Y entonces los profesores americanos preguntaron a los alumnos y solo habló un alumno que era un Erasmus alemán, y claro, aquello fue como, madre mía, o sea, estamos apañados, ¿no? Y esto es enseñanza bilingüe a nivel universitario de matemáticas. No, el profesorado tiene que estar capacitado, no puede dar clases de inglés o sea, yo no, en fin, no puede ser médico un curandero, no puede ser, en fin, es tan obvio, ¿verdad? Es que ha habido un cambio muy fuerte, nosotros lo hemos notado mucho, porque ahora realmente es muy fácil obtener certificados con un nivel del marco, se pagan las tasas, hay exámenes prácticamente todos los meses, vas, te ponen delante de un ordenador, tú haces el examen y algo te llevas para casa. Si no es un B2 es un B1, pero tú algo te llevas para casa porque de eso se trata, de que si pagas unas tasas consigas un certificado. Y es que la gente, tenemos la sensación de que está entrando mucho por ese tema de yo ya tengo mi certificado, ya no necesito aprender. A Ya, veces pero es un papel no significa nada, o sea, un papel, claro, es lo que desde las escuelas de idiomas intentamos hacer llegar a los alumnos de secundaria, bachillerato, de universidad y demás. A ver, es que si tú tienes el conocimiento, en cualquier momento puedes obtener el certificado para irte donde lo necesites, porque si vas a Estados Unidos va a ser el TOEFL, si vas a otro sitio va a ser otro certificado. Pero si no tienes el conocimiento, el papel no te va a salvar, ni te va a hacer, bueno, pues que la entrevista tenga éxito, etcétera, etcétera. exactamente eso es lo que pasa, que cuando ves el certificado, y luego yo he hecho muchísimas entrevistas de trabajo en los dos lados, y alguien te viene con un B2 o con un C1, y tú le entrevistas y ves que no sabe nada, dices, pues el papel está muy bien, pero el trabajo no es tuyo. Claro. Y yo creo que hay que convencer a la gente de dos cosas. Uno, de que los idiomas hay que mantenerlos también, bueno, como todo. Es decir, no me vale a mí que yo tenga un título de entrenador del gimnasio si llevo 20 años sin hacer deporte y tengo una tripa como, bueno, cervecera, ¿no? Mire usted sí tendrá el título que quiera, pero no puede enseñar en este gimnasio, aunque solo sea por imagen, ¿no? Sí. Pero creo que pasa con todo. A mí me hace gracia también en las artes marciales, a los niños les suben de cinturón, vamos. Y luego viene el malote del barrio y les da una paliza. Dice, pero si tengo el cinturón marrón ya, pero es que no basta con que te den el cinturón, que muchas veces a veces lo hacen por conseguir alumnos, ¿no? Exactamente, sí, por no Y desanimar a la gente y que sí, sigan y sí, que sigan. sí, 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 pero yo creo que, en fin, que los papeles deberían tener un valor. O sea, si yo veo un título de medicina en una consulta, quiero creer que el señor que está allí o la señora Sí. sabe curar enfermedades, porque solo por el papel. Bueno, yo quería intervenir para decir que cuando le has preguntado a Jesús sobre, pues bueno, el papel del profesor es muy importante. Es verdad que lo que tú dices, Jesús, que hay que trabajar aparte, pero el profesor es una parte muy importante y yo quiero decir que Jesús Fernández es un buen ejemplo de ello. Yo he tenido la suerte de tenerlo como profesor en primero de carrera, en la asignatura de Lingüística General, en Filología Inglesa y también en el máster que estudié de la enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces yo me atrevo a decir que bueno, Jesús es un referente, es un influencer en redes sociales que tiene mucho más mérito y bueno, yo creo que esto juega un papel muy importante para convencer también, ¿no? Y Sí, para contagiar al alumno, ¿no?
Y Jesús, desde mi punto de vista, tiene 3 características que creo que son muy importantes, ¿no?, para intentar enganchar también al alumnado. Tiene un entusiasmo que te contagia, que te engancha, ¿no?, por transmitir todo lo que te quiere contar sobre enseñanza y aprendizaje de idiomas. Tiene muchos conocimientos y los conocimientos también hay que saber transmitirlos de una manera, y lo hace de una manera muy amena. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? El entusiasmo por parte del profesor, los conocimientos y el sentido del humor, que creo que se está viendo, o sea, que no hace falta que yo lo diga, porque creo que el sentido del humor es una parte muy importante en la clase. A veces es difícil introducirlo, pero bueno, hay estudios que explican que cuando alguien se está divirtiendo, cuando hay sentido del humor, estás más relajado y los contenidos se aprenden mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que decir que he tenido la suerte de disfrutarlo mucho, que he aprendido mucho de él y todavía sigo aprendiendo, ¿eh? Bueno, voy a devolveros el piropo. Bueno, lo primero, Cristina es extremadamente generosa y ella es en fin, también una magnífica profesora, porque yo he tenido ocasión de comprobarlo. Y la verdad es que a un profesor, a un docente, siempre le agrada mucho que, pues eso, que un alumno hable bien de él. Pero aquí yo creo que el alumno supera al maestro. Pero tengo que devolveros el piropo porque yo me he planteado matricularme en la escuela de idiomas. La verdad es que me hubiera gustado matricularme en algún idioma un poco más raro, pero bueno, ofrecéis lógicamente lo que el público demanda y es lo que es, ¿no? Pero sí tengo amigas que estudian en la escuela de idiomas, y una cosa que yo les comentaba y les decía es que, claro, yo si me matriculo en la escuela de idiomas y me toca un profesor o profesora que es un coñazo, es que yo no me voy a poder callar. Y me han dicho las dos, de idiomas diferentes, en un caso de portugués y en otro de alemán, los profesores son fantásticos. Los profesores que les están dando clase en vuestra escuela de idiomas, ¿no? Y eso es lo que supongo que contribuye al éxito de la escuela, ¿no? El que los profesores que juegan un papel fundamental en la docencia tengan esas virtudes que Cristina ha descrito. La primera, hombre, hay que saber, si no sabes el idioma. Yo recuerdo, y tú también lo recordarás, cuando estudiábamos filología, que teníamos maestros que no hablaban el idioma, que hablaban el idioma de una manera bastante flojita, y era como, pues si estos son profesores de universidad y no saben inglés. Segundo, entusiasmo. Si el profesor no tiene entusiasmo, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Y eso se transmite. Y lo que es muy importante para mí, quizás lo más difícil, es lo que llama un psicolingüista que a mí me gusta mucho, Steven Pinker, la maldición del conocimiento. Y es que el profesor se ponga en el lugar del alumno. Yo siempre digo a los profesores de idiomas que aprendan otro idioma, porque cuando tú sabes un idioma, claro, se te da bien. Y entonces asumes que los alumnos lo van a aprender bien, porque bueno, pues yo lo hablo, pues no puede ser tan difícil, ¿no? Y sí que lo es. Es decir, cuando un profesor que habla muy bien inglés estudia ruso, dice, caramba con el ruso. Pues no es tan fácil. Eso ya, Aprende a ir más, sí. ahora aprende a ir más lento en clase, porque tendemos a ir muy rápido. Porque claro, como dominamos el idioma. Entonces, consejo para los profesores de lenguas: aprendan ustedes otro idioma. Perdona que te he cortado. Te diría que estaba totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, porque también lo vivimos en las aulas, ¿no? Todo lo que has dicho de primero el conocimiento, el entusiasmo, y si además tiene sentido del humor, pues los alumnos que disfrutan de la clase aprenden mejor. Está clarísimo, es un hecho eso. Sí. Lo de volver a las clases como alumno, yo lo he experimentado no hace aquí en esta escuela, y de verdad que es muy necesario. O sea, Sí. piensas que llevas muchos años, que sabes, y no, de repente dices, he estado cometiendo errores, aprendes de los colegas también, porque Sí. estás desde el punto de vista del estudiante y del profesor, y todo el tiempo estás pensando en esas cosas. Y yo creo que, bueno, hacemos mucha formación, pero es mucha teoría, y yo creo que nos conviene sentarnos y ir cada día a clase a ponernos en el lugar del alumno, ¿no? O sea, la empatía es importantísima también, otra característica, ¿no?, para un profesor. Vernos un poco desde fuera al observar, que también lo Yo, hacemos, sabemos proyectos de observación y demás, que viene bien. yo creo que eso es importante, ir a clases de colegas. Lo que pasa es que los españoles tenemos tanto miedo a que nos miren, ¿verdad? Y claro, nos van a criticar, nos van a no sé qué. Pero lo de la observación de colegas creo que es muy importante, y lo de videograbarse en clase creo que también, porque uno no es consciente, cuando estás dando clase no te ves, estás demasiado involucrado en la clase. Y también escuchar a los alumnos. Los alumnos hacen, al menos en la facultad, hacen evaluaciones y uno las ve y bueno, pues
tienes un poco una referencia, pero creo que también está bien escucharlo, decir, bueno, lo estáis entendiendo, va esto bien, va esto mal, y creo que también te das cuenta, ¿no? De si realmente tú sales de clase sabiendo si has dado una buena clase o has dado una mala clase, y hay que ser humilde también, decir, pues hoy he estado fatal, ¿Puede pasar? esto hay que mejorarlo. Jesús, has mencionado antes la inteligencia artificial. Está aquí, se va a quedar, está claro, pero eso que dicen algunas personas de que va a sustituir al profesor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que os habéis equivocado de persona. Deberíais haber invitado a Iker Jiménez, a Rapel, a Aramis Fuster, gente que tiene más conocimientos de esto que yo. Eh, Hacer predicciones sobre el futuro es tremendamente arriesgado y voy a daros unos ejemplos. Eh, cuando empezó el GPS, los ingenieros y los abogados decían esto no va a funcionar porque tiene demasiados riesgos legales. ¿Quién no lleva GPS en el coche hoy? Todos. Ujú. Cuando empezaron las tablets, dijeron, esto no va a funcionar porque, claro, imagínate poner el dedo encima, esto se va a emborronar, va a ser una auténtica guarrería, esto no va a funcionar. ¿Quién no tiene tablet hoy? Todos. Sin embargo, cuando yo cojo un avión para ir a España, veo que el avión dura lo mismo que hace 30 años cuando yo volaba. Es decir, los aviones no van más rápido ahora. Ujú. Y puedo poner otro ejemplo de medicina. Hoy en día las operaciones de corazón, vamos, son, bueno, casi de todo, es increíble lo que hacen. Y sin embargo, un empaste es exactamente igual que hace 40 años. Entonces, hacer predicciones sobre el futuro Cierto. es muy, muy arriesgado. Dicho esto, yo no tengo la percepción de que la inteligencia artificial a corto plazo pueda sustituir al profesor, como por ejemplo he visto que determinados tipos de inteligencia artificial no puede sustituir a un monitor de gimnasio. O sea, creo que la parte humana todavía tiene un papel Ujú. que es difícil que sustituya a la inteligencia artificial. Lo que sí puede ser es una ayuda enorme. Sí puede ser una ayuda enorme, es decir, como han sido los ordenadores, por otra parte. Es decir, hoy puedes practicar el vocabulario o determinadas estructuras con un ordenador de una manera mucho más interactiva, competitiva y divertida que a lo mejor con listas de vocabulario. Y sin duda la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad tan grande que uno no puede predecir lo que va a pasar. Entonces, en que sustituya al profesor, en principio lo veo difícil. Que le pueda ayudar mucho, que pueda hacer algunas de las tareas, sí. Pero, por ejemplo, hay una cosa que no ha sustituido al profesor. Fijaos, hay profesores magníficos que podrían dar clases por videoconferencia en las aulas y hay profesores humanos que dan clases pésimas y, sin embargo, todavía no hemos hecho ese cambio. Es decir, hemos quitado a los malos profesores y hemos puesto a buenos profesores en pantallas. Eso no funciona. Hay un componente humano que creo que es difícil. Ujú. Lo que sí me da miedo en relación con la inteligencia artificial es el hecho de que, y el otro día lo estuve probando con las gafas Meta, no sé si habéis probado las gafas Meta. No. Bueno, las gafas Meta son unas gafas de Ray-Ban que te pones y tú puedes hablar, yo puedo hablar en español y tú me puedes hablar en inglés y nos entendemos. Lógicamente con el retardo que tiene una interpretación simultánea. La interpretación simultánea siempre tiene un pequeño retardo, porque claro, no puedes hablar a la misma vez que la otra persona. Entonces, claro, yo me lo he planteado y me lo planteo el hecho de que sí, de momento funcionan regular, traducen. Pero claro, Google Trans también traducía fatal hace 20 años y ahora, cuidado, ¿eh? Entonces, claro, si yo con unas gafas de esas lo puedo hacer, podría plantearme si merece la pena aprender ruso si con una gafa de estas me hace la traducción, me hace la interpretación casi simultánea y bien. Entonces, Es eso está en el futuro. pregunta, Jesús, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ya no va a hacer falta aprender idiomas, hay gente Bueno, a ver, que... la verdad es que no lo sé. Bueno, primero idiomas. Hay idiomas y hay idiomas. Es decir, hay idiomas que están en la inteligencia artificial. En el mundo hay aproximadamente unos 6.000 o 7.000. Y de esos en inteligencia artificial hay unos 100, o sea, muy pocos. Y de esos que tengan realmente esa cantidad masiva de datos, hay menos todavía. Ujú. No creo que pasen de 10. Entonces, claro, probablemente nadie te va a preparar unas gafas Ray-Ban Meta de quechua. Si quieres hablar con los quechua, pues vas a tener que aprender quechua. Pero lo que son los idiomas convencionales, ahí sí que se puede dar esa circunstancia. Lo que sucede es que siempre va a ser de manera vicaria, de manera indirecta. Y yo creo que es difícil que la inteligencia artificial sustituya al sentimiento humano, es decir, que tú directamente hables con una persona. O sea, si yo, voy a poneros un ejemplo muy trivial, o sea, me enamoro de un idioma, pues no sé, de una francesa, yo no sé francés, y tengo que ponerme las gafas
para estar siempre hablando con las gafas y luego hablar con los suegros con las gafas y siempre con el retardo, ahí hay una parte que... pero a nivel profesional no lo sé, a nivel profesional no lo sé. Y luego, claro, las máquinas también fallan. Habéis tenido un apagón hace una semana y ahí se ha quedado todo fuera. No sé si habéis visto El Eternauta, también, bueno, pues es una película de ciencia ficción en la que funcionan los coches viejos, pero los coches de electrónica no. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un reto y lo vamos a ver. Pero yo quiero creer, quiero ser romántico, que el aprendizaje de lenguas no va a desaparecer. Y luego la parte cognitiva, es decir, las máquinas nos entontecen y la Claro, parte cognitiva ayuda mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, un avión vuela más rápido que un hombre que no vuela, un coche va más rápido que un hombre, pero no por eso hemos dejado de correr, de saltar, entonces yo creo que sí, pero es verdad que es un reto que antes no teníamos, es no verdad. tenemos, Y ¿verdad? da un poquito de miedo. Yo lo recuerdo, y esto ya me pasó en una charla que yo di, que un tipo levantó la mano, un señor, alemán tenía que ser, y me preguntó esto mismo que tú me preguntas cuando todavía no había ChatGPT, bueno, o los similares, ¿no? Entonces, Ujú. da un poquito de miedo, pero yo, a pesar de eso, animaría a la gente a que lo haga porque todavía no funciona como No, debería funcionar no. y no creo que tenga todavía, o sea, no he visto cómo funciona esto con ironía, con humor, con coloquialismos. Creo que eso va a ser difícil. Por eso digo que a nivel profesional, para hacer un negocio, pero es que los negocios también tienen una parte de cultura, tienen una parte de seducción y no sé si la inteligencia artificial podrá hacer eso. Ahora con ello, ¿verdad? No Oye, lo sé. y ahora que has puesto el ejemplo del francés, ¿te animas a matricularte en francés en nuestra Me escuela? oui, madame, me oui. Pues yo con el francés tengo una historia muy curiosa. Yo empecé estudiando francés con un maestro particular que había conocido a Maurice Chevalier, que nadie sabrá de vuestros alumnos quién es Maurice Chevalier, pero bueno, era un chansonnier de la época, ¿no? Y este señor usaba el método directamente, el método gramática-traducción en estado puro. Todavía conservo el libro y eran unas frases verdaderamente alucinantes que utilizo en cursos de formación como frases que no valen para nada, ¿no? Y esto tendría yo 6 7 años. Y entonces en el colegio empezaron, ya tenían visión en mi colegio, visión quiero decir porque el inglés iba a superar al francés, eso era obvio. Y nos cambiaron al inglés y entonces, para mi infortunio, dejé el francés. Y lo tengo olvidado, pero sí, la verdad que no me matricularía en francés, me matricularía en todo. O sea, si es que si yo pudiera tener un superpoder, o sea, si ahora viniera este tío de los tres deseos, el genio de la botella, y me dijera, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ser invisible? ¿Quieres tal? Bueno, seguramente que diría, quiero ligar mucho, pero ya a mi edad no. Le diría, quiero ser capaz de aprender los 7.000 idiomas que se hablan los 7.000 y los que ya no se hablan, y los muertos también. Porque me parece tan fascinante. O sea, yo soy un enamorado de las lenguas. O sea, es que cada lengua no que hablas, pero que conoces, alucinas, de verdad. Son fascinantes. Tienen cosas que, como estamos encorsetados por el español, no nos damos cuenta. Y al revés, no nos damos cuenta de las cosas, de las trampas que tiene el español, porque claro, como lo hablamos como nativos, entonces, francés no, me matricularía, supongo que, o espero que me hagáis un descuento si me matriculo de 3 o 4 a la vez. Haremos lo que podamos. Oye, una última pregunta, si no nos quedamos sin tiempo para la reunión. Mejorar la competencia lingüística de los españoles es todavía una tarea pendiente. ¿Algunas ideas? Bueno, yo creo que primero haría falta un gran consenso político, que creo que no sería difícil. Y segundo, haría falta, como todo, inversión, es decir, hay que invertir en educación. Vamos a invertir ahora en defensa. Bueno, en fin, esto no voy a dar mi opinión sobre esto. La defensa es importante, no cabe duda, pero hay que invertir en educación. Entonces, hay que reducir el número de alumnos por clase, aunque digan que no funciona, sí que funciona. Cuantos menos alumnos, mejor. Hay que dar cualificación a los profesores, es decir, los profesores tienen que estar cualificados y tienen que estar protegidos. Hay que motivar y exigir a los estudiantes, es decir, esto no puede ser que los niños hagan lo que les dé la gana porque realmente los malcría. Y luego hay que, en fin, aprender de los que saben, aprender de aquellos países que lo llevan haciendo mucho tiempo y en los que está funcionando. Hay que quitar los doblajes de la televisión, o sea, los doblajes no se han quitado porque hay un lobby muy importante. Yo lo siento por los actores, claro, pobrecitos, pero eso hay que quitarlo y de hecho hay que animar a la gente a que vea las series en original
y a que las vea con un cuaderno apuntando las cosas, que es lo que hay que hacer, ¿no? Decir, mira, en este contexto ha hecho esto, ha dicho esto, y esto se dice así, esto me lo tengo que apuntar yo en mi cuaderno y esto lo tengo que usar yo como sea, esto lo tengo que colocar, en la próxima entrevista de trabajo lo coloco. Y luego hay que entusiasmar a la gente, ¿no? Que es una cosa, yo también, pues, bueno, no toco ningún instrumento musical, medio toco alguno, pero no lo toco bien. Y es una gran frustración, porque eso también uno debería pues, de saber música, de saber idiomas, de saber... Y creo que hemos convertido la educación en una pantomima en la que lo que se hace es un montón de legislación con competencias, destrezas, no sé qué. Al final, una locura en la que los docentes nos vemos atrapados, es decir, pero si lo que hay que hacer es dar clase, o sea, déjese usted de tanta pedagogía, entre comillas, y de una buena clase. O sea, eso es lo que hace falta. Una buena clase significa que los estudiantes sean protagonistas de la clase, no que solo el profesor se luzca, ¿no? Bueno, habrá que ser optimista. Yo creo que los profesores de secundaria y de escuelas de idiomas de ahora son mejores que los que había hace a lo mejor 30 años, con excepciones por los dos lados. Y lo que creo es que hay que convencer a la población de que, uno, de que la educación es importante y dos, de que la profesión docente es una profesión importantísima. Sí. Recuerdo una profesora finlandesa que le preguntamos ¿y por qué en Finlandia tal, no? Tanto las buenas notas de PISA y todo esto. Y dijo, es que yo estoy orgullosa de mi profesión y mi profesión es reconocida. Todo el mundo reconoce a un médico, todo el mundo reconoce a un ingeniero, a un piloto de caza. Oh, piloto de caza, madre mía, vuela un avión, no sé qué tal. Pero es verdad que somos muchos, nadie reconoce a un maestro. Al contrario, como mi hijo se tal, voy al maestro y le pongo verde, ¿no? Y yo creo que eso es muy, 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 muy importante. No creo que tengáis esos problemas en la escuela de idiomas. Yo creo que ahí, en fin, la disciplina quizá No es suele ser un otra, problema, cierto. otro tema, pero la educación de los idiomas no solo es la escuela de idiomas, es todo. Es la escuela de idiomas, la enseñanza primaria, que es fundamental. No podemos tener maestros que no sepan idiomas. Cierto. Ahí es donde por ahí empezamos, ¿no? Y claro, a mí me dicen compañeros que trabajan en facultades de educación que, claro, que el inglés de los profes, eso no puede ser. Claro. Eso no puede ser, pero bueno. Pues llevamos mucho tiempo con esa dinámica y no parece que acabemos de solucionarla, ¿verdad? Bueno, yo creo que las cosas de Palacio van despacio y que en educación hemos pasado un poco a una democracia malentendida. A Ya. que el director lo eligen los compañeros y entonces cuidado con el horario que me pones. A que el alumno, cuidado con el profesor, no me toques que te denuncio. Al padre que, oye, mi niño es muy listo y ¿cómo es posible? A padres como me pasaba a mí que decían, no, tiene que aprobarle el inglés porque se va a ir a Inglaterra. Digo, no será mejor al revés. Primero que se vaya a Inglaterra y luego ya vemos si le puedo aprobar. Yo creo que hay que hacer una campaña de concienciación y ahí nos falta, o sea, el pueblo español es, bueno, extremadamente generoso. Somos número uno en donación de órganos. Somos solidarios como se vio en el COVID, es decir, tenemos grandes virtudes, pero creo que necesitamos en fin, un lavado de cara en educación porque no puede ser la educación de mi hijo, no, tiene que ser la educación de todos, porque va en beneficio del país y demás. Y ahí hace falta también que nuestros políticos, bueno, se lo crean. Y se involucren y tomen. Cristina, que tiene responsabilidad política y sé que lo hace, No, que yo lo quería, transmita en las esferas de los yo, partidos. yo sí tengo esa sensación a veces, ¿no? Que dentro del ámbito político, pues bueno, que están como en una burbuja, que no tienen mucha idea de la realidad, o sea, y que, bueno, pues muchas veces que se debería consultar más a los profesores que estamos ahí a pie de pizarra, de tiza de clase, y que, bueno, claro que se tiene en cuenta, ¿no? Que hay grupos de trabajo y tal y cual, pero yo creo que deberían pasarse más por las aulas, pero de verdad, o sea, ver lo que Ya. sucede, no lo que te cuentan, o sea, escuchar más al profesorado y ver lo que sucede porque somos los que sabemos realmente lo que está sucediendo en las aulas. Sí, yo creo que hay que apoyar a los buenos docentes, ¿eh? Porque también los hay malos y hay que echarlos. Hay que procurar deshacerse de ellos, ¿eh? Sí, es verdad que somos también los docentes, como todos los cuerpos, muy corporativos y protegemos a nuestros compañeros. Y yo he tenido compañeros y tengo compañeros que realmente no quisiera que mis hijos hubieran estudiado con ellos, ¿no? Y eso también hay que controlarlo. Es decir, el profesor debe tener lo que llaman aquí el accountability, en fin, no sé cómo traducirlo al español, la responsabilidad o
Pero hay muy buenos docentes, hay gente que se deja la piel, hay gente que trabaja mucho, hay gente que va a casa muy saturada y muy estresada por lo que pasa en el aula y eso hay que corregirlo y hay que apoyarlo. Y a los chavales, a los chicos, desde niños y luego los adolescentes hay que enseñarlos. Una cosa que sucede aquí en Estados Unidos, por hijos de compañeros que iban a institutos en España y que ahora van a institutos aquí, dicen, no, es que en clase hay una disciplina, hay un respeto y un silencio, no en todos los institutos de Estados Unidos, pero en muchos sí. Claro, es que si no hay silencio en clase no podemos hacer nada, ¿no? O sea, tiene que haber bulla cuando tiene que haber bulla, cuando estamos haciendo un proyecto y trabajando, pero claro, yo recuerdo, y no había redes sociales, a ver, por favor, cállate un poquito, a ver, venga, deja a tu compañera, eso no puede ser, eso no puede ser, así no se puede, así nadie puede estudiar, ¿no? Pero, en fin, en fin, tenemos que trabajar en eso, en que la gente, los padres, los chavales y los que tienen la responsabilidad se conciencien y piensen que la sanidad, nadie duda de que la sanidad es importante, eso nadie lo duda. Luego está como está, pero la educación es, yo diría que después de la sanidad, la segunda prioridad de un país. Yo creo que es un trabajo en equipo, o sea, desde las familias, desde casa, desde los profesores. Es verdad que hay que implicarse mucho con los adolescentes, necesitan que les escuchen mucho, que no nos olvidemos de que fuimos adolescentes, que es verdad que es un trabajo muy duro, el de los profesores de secundaria, que yo he pasado por ahí y es muy Bueno, especial de escuela de idiomas, o sea, ahora es verdad que la disciplina ha cambiado mucho es y un reto desde, ahora. pues eso, los responsables políticos, ¿no? Un trabajo en equipo entre todos. Bueno, y hace falta preparación. Los profesores en la escuela de idiomas es lógico, uno es profesor de alemán o de inglés, no es profesor de valores o de tal. Pero en la secundaria es verdad que un profesor de cualquier asignatura debería también saber cómo tener unos conocimientos de psicopedagogía a práctica, porque si no, no te sabes manejar. En la universidad a veces nos llegan cartas, este alumno tiene síndrome de Asperger, y yo no sé nada de eso, ¿yo qué hago? O sea, yo no estoy formado para eso, alguien me tiene que explicar qué hago con eso, o tiene, no sé, cualquier problema de salud mental. Tenemos también que saber, para esos casos, pero también para saber cómo lidiar con personas, y los adolescentes lo son, aunque no lo parezca, cómo tratarlos. Y eso falta en nuestra formación. Y falta, desgraciadamente, me duele decirlo, en los másters de educación que se hacen ahora. La verdad es que yo creo que ahí está esto mucha teoría, mucha palabrería y muy poquita práctica. Práctica, ¿verdad? Bueno, Jesús, pues ha sido un placer hablar contigo hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Ah, No sé, que ya, como dije antes, que te hemos hecho dar un pequeño madrugón no, y nada, nada, no. te lo agradecemos. Esperemos que, bueno, cuando vuelvas por aquí, pues a lo mejor podemos llevar a cabo algún tipo de colaboración Pues el, contigo. el- el placer ha sido mío, muchísimas gracias a las dos. Recuperar una vieja compañera y volver a ver a una querida, ya no alumna, porque es amiga y profesora. Y bueno, pues a todos los que puedan ver este vídeo, les animo a que aprendan idiomas. Es fascinante, es un reto, es difícil, es duro, es complicado, es muy, muy divertido también a veces. Y cuando uno tiene la posibilidad de dominarlo a un cierto nivel, la verdad es que da una satisfacción enorme, ¿no? El poder comunicarse con otras personas es maravilloso. Así que animaos, matriculaos, lo vais a pasar fenomenal y, como he dicho, por lo que me llega, los profes y las profes son muy, muy, muy buenos en la escuela de idiomas. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Un Un abrazo. saludo. Un Gracias a abrazo. vosotras. Adiós. Que vaya muy bien. Hasta luego. De cortita nada. Ahí está. ¿Ya habéis cortado la grabación? Ahora Sí, mismo. sí.